estamos? Bienvenidos entonces a aquellos que nos han sintonizado recién. Nos mandó mensajes Antonella, Claudia a través de WhatsApp. Ya mencionamos a Edith. Les contesté personalmente recién, así que tienen motivos de oración. Y estamos de vuelta entonces con la tragedia para Pedro. ¿En qué consistió? Dejó solo a su maestro. Él y los otros discípulos abandonaron al Señor mientras una turba de gente vino con palos y espadas para arrestar a Jesús. Intentó enmendar las cosas siguiendo, aunque sea de lejos, para ver cómo terminaba la historia de Jesús. Su maestro es ejecutado y sepultado. Ya no había más que hacer. La sensación de amargura lo invade por haberlo negado 3 veces. ¿Cómo se soluciona algo así? ¿Cómo podría encontrar Pedro una posible restauración? Una restauración ideal no existe. Llevado al plano concreto a veces termina solo en un pensamiento, ¿no? Traicionó al Hijo de Dios, no hay más remedio que la condenación. Mientras tanto se va a pescar, haciéndolo de antes. Había que salir a pescar, ya que no se merecía ser un apóstol de Dios. Era solo un pescador, y así terminaría sus días, ya que no hay una solución posible. Se va a ejercer su viejo oficio, se olvida de que es un apóstol con una misión. ¿Cuál era esa misión? Ser pescador de hombres, ¿te acordás? Sí. La resurrección. Con este evento cambia el curso de la historia universal. La salvación es posible para todo ser humano. Jesús demuestra que verdaderamente es Dios, además de ser verdaderamente hombre. El acta de decretos que nos era contraria, la que menciona la Escritura, y esta acta tenía que ver con la lista de nuestros pecados, con un veredicto de que somos culpables y con una sentencia. ¿Cuál es la sentencia? De muerte. Y eso lo clavó en la cruz. Y Él se ofrece voluntariamente por nosotros para darnos vida, perdón, restauración, etc. Y el resultado, y el resucitado, así se dice, va al encuentro del negador, el amigo abandónico, que te deja tirado cuando la estás pasando mal. Yo tuve varias de esas. Gracias a Dios olvidarlo es mejor, ¿no? Sí, Jesús está enojado. Lo fue a buscar a Pedro para decirle unas cuantas verdades. Jesús lo buscó para saber si lo amaba. Le voy a preguntar a las personas que nos están escuchando, a los que tienen problemas con el tema del perdón, el haber abandonado a un hijo, a alguien que está preso, lo que haya sido. Jesús sale al encuentro y ¿me amás? Seguramente estarás pensando en las cosas que te equivocaste. Claro. Pero Jesús te está preguntando si lo amás. Deberíamos responderle esa pregunta, sin mirar el pasado, sin mirar la situación actual. Pero uno tiende a pensar en lo que hizo, entonces diría, ¿será que Dios me ama? ¿Viste? Jesús sale al encuentro y yo prefiero ignorarlo, porque estoy pensando en las macanas que me mandé. Así que el amor agape y el amor fileo, porque en el pasaje que leímos al principio, cuando Jesús le pregunta 3 veces a Pedro, ¿me amas?, hay una diferencia en los verbos que se utilizan, que es el verbo ágape, que tiene que ver con el amor sacrificial, que significa amar, y el amor fileo o filo, que las 3 veces Pedro responde con el mismo verbo. Tú sabes que yo te admiro, tú sabes que yo te tengo cariño, aunque las Biblias prefieren traducirlo como amor. En el idioma original podemos ver la diferencia, en el griego, pero en el castellano no. Así que Jesús las 2 primeras veces le pregunta, Pedro, ¿me agapas más que estos? La tercera vez Jesús utiliza el mismo verbo que está utilizando Pedro, filo. Pedro, ¿me fileas más que estos? Ahora vamos a ver por qué el cambio de verbos, ¿sí? Si bien el texto no lo dice, por lo menos aplicamos un principio hermenéutico, una interpretación, para ver de qué se trata, ¿sí? Jesús usa 2 veces el verbo conjugado en tiempo presente, de la voz activa, del modo indicativo agapás. Y la tercera vez usa el verbo conjugado en tiempo presente, voz activa, y modo indicativo phileis. A ver, el tiempo presente en el griego indica una acción continua. ¿Sí? Para nosotros decimos ahora en castellano el tiempo presente no significa nada. Decimos sí, es de ahora. Claro. Pero la conjugación del verbo para el griego, que esté en presente y que esté en el modo indicativo,
El indicativo indica el modo más real posible. Y el tiempo presente y la voz activa, es decir, le está preguntando a Pedro si él lo ama, no si se deja amar. Sí. La voz activa, ¿sí? Muy bien. En cambio, Pedro las 3 veces contesta con el mismo verbo, philo, también conjugado en tiempo presente, de la voz activa y del modo indicativo. Es decir, al contestarle Pedro con el presente, le está diciendo: Señor, tú sabes que yo te admiro continuamente. Claro. Señor, tú sabes que yo te quiero constantemente. Pero no llega a ser el tipo de amor que Jesús le está pidiendo. Es el amor de la entrega. Es el amor de Dios que todo lo supera. Es el amor que restaura. Es el amor que da la vida por el otro. Claro. Es ese tipo de amor. Pero Pedro no puede decir ni siquiera una sola vez el verbo ágape. Fíjate, es un amigo abandónico. Se fue a pescar, pasaron 3 días, Jesús aparece resucitado. Sí. Es un gran logro porque la esperanza vuelve, pero no se soluciona todo, porque Pedro admira a Jesús. Claro. Pedro lo quiere cariñosamente a Jesús, pero no está dispuesto a entregar su vida por él. A pesar de lo que lo había dicho antes. A pesar de. Entonces, ¿qué hace Jesús la tercera vez? Baja esa vara de exigencia que los pastores para seleccionar creyentes al servicio no lo hacen. Jesús lo hizo por Pedro. Sí. Bajó ese estándar muy alto del amor sacrificial a ese amor cariñoso de admiración, porque el Espíritu Santo no había llegado todavía en el Pentecostés, y donde Pedro fue transformado ese día por el Espíritu Santo. Entonces Jesús le dice: bueno, está bien, bajo mi estándar y me alcanza con tu admiración por ahora. ¿Vos me admirás más que estos? Sí, Señor, tú lo sabes todo, le dice. Tú sabes que yo te admiro, que te quiero cariñosamente, pero no estoy dispuesto a dar mi vida por vos todavía. Y sin embargo Jesús lo comisiona para seguir siendo pescador de hombres y para pastorear. Hoy en día, ¿qué pastor lo haría? Seleccionando cristianos para el servicio. No, queda todo el mundo afuera. En Jesús tenemos un modelo de que va a buscar personas que necesitan restauración, personas incapaces de dar la vida por amor, pero Jesús tiene fe en estas personas de que lo van a lograr. Claro. Por la ayuda del Espíritu Santo. Así es, por eso creo que es un mensaje alentador para las personas que dicen: yo no puedo. Jesús baja el estándar para que sí puedas, porque en Cristo se puede. Pero uno tiene que abrirle la puerta a Dios. Claro, por supuesto. Y creer que la restauración que yo decía, el ideal, sí, el ideal es muy lejano. Lo real es esto, Jesús. Bien. Por eso el Evangelio es tan poderoso y tan efectivo, porque Jesús vino. Así es. Jesús no se quedó en la nebulosa o en lo abstracto, Él vino y sigue viniendo para nosotros, nos sigue saliendo al encuentro. Así que la restauración, el Jesús resucitado va al encuentro del Pedro abandónico para preguntarle si lo amaba más que el resto de los discípulos. Y decimos recién que las versiones castellanas no nos permiten ver este colorido del idioma original. ¿Y qué nos muestra el texto bíblico? Que Jesús utilizó el verbo agapao, Pedro el verbo fileo, y que a pesar de eso lo pone a pastorear con un amor imperfecto, porque Jesús lo manda a hacerlo. Claro. Acá hay una diferencia. Sé que hay personas que se mandan solas. Y dicen: yo me voy a abrir una iglesia, voy a levantar el diezmo, lo más importante, ¿no? Y ponen lo que vendría a ser como una especie de club social, porque eso no es iglesia. Por supuesto. Es decir, acá Jesús manda a hacerlo. Señor, yo tengo grandes dificultades para demostrarte mi amor. Bueno, pero yo te pido que lo hagas. Claro. Eso es tremendo, ¿sí? Y Jesús va a buscarlo para ofrecerle esa tarea. Bajó el nivel de pretensiones, Jesús, para poder alcanzar a Pedro y ponerlo en el ministerio. Pedro hizo grandes cosas para Dios a favor de la misión de la iglesia. Por supuesto. Y en favor del reino. En su primera predicación se convierte en 3.000. Claro.
en su segunda predicación se convierte en 5.000. Así es. Y dice la Escritura que la gente esperaba que aunque sea con la sombra, pasara sobre los enfermos para ver que se sanaban, ¿sí? Cerramos el mensaje, así es, ¿sí? Diciendo: ¿merezco o no la oportunidad de ser restaurado si he pecado? Algunas iglesias no dan esa posibilidad. Sí. Y si lo hacen, hay algunas limitaciones para ejercer el antiguo cargo. Es decir, están apurados para disciplinarte. La restauración vemos, pero lo primero es la disciplina. ¿Qué consiste la disciplina? Una vez un profesor y pastor mencionó qué es lo que hace con las personas que disciplina. Cosas muy duras, ¿viste? Pero después dijo: pero créeme, hermano, que yo lo hago por amor. Dije: menos mal que es con amor. Así que el consejero adulteró con una aconsejada, así que en una restauración futura ya no podrá aconsejar mujeres, o directamente lo sacarán de la consejería para siempre. Si hurtó dinero dentro de la iglesia, tal vez abusando de algún cargo como tesorero o administrativo, o levantando las ofrendas, metió la mano en el tarro, una futura restauración no incluiría el manejo de dinero. Probablemente yo mismo me esté autodisciplinando. Sin que ningún pastor me discipline, yo lo hago. Y comienzo a imponerme ciertos castigos para ver si así me gano el favor de Dios de nuevo. Me digo a mí mismo: no soy digno de ser restaurado. Y la verdad es que todos somos pecadores, nadie es digno. Por eso Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, para que tengamos perdón de pecados, restauración, y pongamos mano a la obra en la misión que Cristo nos ha encomendado. Jesús lo exige todo de nosotros. De Pedro pretendía que lo amara sacrificialmente con el amor ágape, pero solo tenía el amor fileo, al menos por ahora en ese momento. Recordemos que todavía no había llegado el Pentecostés, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero luego Pedro se levantaría a predicar lleno del Espíritu de Dios y miles se convertirían de las tinieblas a la luz. Así es. Recordemos que la tradición indica que murió crucificado, colgando de cabeza para abajo. Claro. Se dice que su esposa también fue martirizada. Eso no sabía. Sí. Querido amigo, ya sé que estás autodisciplinándote. Estoy refiriéndome a los oyentes de la radio y de la web. Bien. Que metiste la pata hasta el fondo, hasta el barro, y que piensas que ya todo está perdido. Que Jesús ya no te ama, que la misión que Él tenía para tu vida quedó en la nada misma. Pero eso es completamente falso. Dios te ama, tiene un plan para tu vida, está dispuesto a bajar ese estándar hasta que seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Y puedas amarlo con todas tus fuerzas otra vez. Gloria a Dios. Muy bien, llegamos al final del mensaje. Y primero voy a pasar, antes de irnos, las reuniones que tenemos en nuestra iglesia que nos habíamos olvidado. Hoy lunes están los muchachos que están luchando en contra de las adicciones a las 19:30 horas, ahí en Homero 1322. Reunión de oración tenemos los miércoles a las 20 horas y 21 horas estamos haciendo un estudio sobre el libro de Juan. La escuelita bíblica todos los sábados a las 16 horas, Exploradores de Jesús también a las 16 horas, reunión de mujeres, reunión de jóvenes también cada 15 días, los sábados a las 19 horas, y la reunión general es todos los domingos a las 18:30 horas. Está cordialmente invitado en número 1322. Muy bien, nos mandó un mensaje el pastor Zaini de Bethesda, nuestro pastor. Dice: muy buen programa, muy buen mensaje. Están haciendo el trabajo de Tíquico, el que hablamos anoche en el culto. Sí. Tíquico tenía un mensaje. Claro. Era un mensajero con mensaje. Así es. Y había otro del Antiguo Testamento, que no me acuerdo el nombre, ¿vos te acordás? De Segunda de Samuel, creo que es. Está en la historia de Absalón, donde era un mensajero sin mensaje. Claro, no. Dice que nosotros somos mensajeros con mensaje. Gloria a Dios. Muy bien. Un mensaje de Verónica de Ramos Mejía. Bien. Nos está escuchando con Luli, una de las preceptoras. Hola Daniel, hola Adolfo, hola Iglesia Bethesda. Hola. Un abrazo grande. Como todos los lunes, los felicito por el programa. Y nos están escuchando a través de la web. Bien, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo, que Dios los bendiga. ¿Leímos todos los mensajes, Adolfo? Sí, creo que sí. Muy bien, un saludo entonces para Antonella, Claudia, Edith, Verónica, Luli, la cumpleañera Dayana, de preceptora de Seba, que le cantamos el feliz cumpleaños con Gaby, Fofo, Miliki, Miliquito. Vamos a Después le explicamos quién es, porque creo
creo que cumple 27 años. Bien. Vamos a estar orando por todas las peticiones y nos estamos yendo. Sí. Hasta el próximo lunes, si Jesucristo no viene antes. Que tenga una excelente semana, que Dios lo bendiga. Gracias, señor operador, por todo, muy amable. Hasta la próxima entonces, un abrazo.